Bienvenidos a El Soundtrack de mi vida, el podcast de Buenos Oídos en el que tenemos a un invitado distinto por episodio, con el que hablamos de la música que fueron agregando en este playlist llamado Vida. Les saluda Vidal Delgado y soy el que conduce esto hasta que encontremos a alguien mejor. Hoy me toca charlar con un adelantado en su tiempo en lo que respecta al rock psicodélico, el garage y hasta el noise rock, te diría. No solo de nuestro país, sino a nivel mundial, me arriesgo a decir. La historia que gira en torno a Yodi, el proyecto que tuvo junto a su hermano Dirk a finales de los 60s y principios de los 70s, tiene una trama de película que merece la atención de cualquier amante de la música. Y voy a tratar de resumirla así rápido para no alargar mucho esta intro. Grabaron de manera totalmente casera el que probablemente sea el primer álbum de rock grabado en Paraguay, superando por más de una década al que por mucho tiempo creíamos que era el primer disco grabado acá de rock, que era Música para los Perros de Pro Rock Ensemble de 1983. Ya en 1971 este señor que tengo frente mío lanzó Pops de Vanguardia, un álbum que resultó un fracaso de ventas y crítica. Él y su hermano mutaron a un sonido más pop unos años más tarde con una mejor recepción, especialmente en Argentina. Pero luego de esto desaparecieron del mapa durante décadas hasta que un coleccionista español descubre, entre comillas, aquel Pops de Vanguardia y lo edita con su propio sello en el 2016. A partir de allí, más de 45 años después, nuevas generaciones se enteran de esta genialidad que para muchos, me incluyo, es considerado el tesoro mejor guardado del rock nacional paraguayo. Capaz para los que vieron este documental Searching for Sugar Man de este músico Rodríguez, bueno, aquí tenemos la versión local más o menos de esto. Un músico que tardó un poco en volverse profeta en su tierra, devenido a investigador químico y empresario. Hoy estoy con Jorn Wenger. Acá está. ¿Qué tal, Vidal? Encantado de tu tiempo para venir al estudio. Estamos acá en el estudio propio. No sé si vas a tener imágenes algún momento dado de esto. Creo que sí, vamos a estar subiendo todo esto en algún momento. ¿Sí? De alguna manera. Pero esto va a salir en formato audio. Sí. Y vamos ya a entrar así a tus inicios porque esto es como que... Creo que se puede llegar a extender un poco, así que vamos... No, tranquilo. Vos me haces las preguntas y yo estoy a tus manos. Bueno, vamos hacia el principio de todo, donde todo empezó. ¿Recordás algún hecho puntual que te haya dado ganas de incursionar en la música, por ejemplo? Mis abuelos era una cuestión muy fuerte. Era tipo con cinto para tocar el violín, el violonchelo, piano, el órgano de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es lo que te da no te queda otra aprender a los palos, pero yo tengo que decir que fue la base realmente. A los 9 años ya empezamos a full. Pero puedo decir que te obligaron. Era una obligación, por supuesto. Sí. Entonces, tenía un profesor que después me enchufaron, que era Kurt Levinson, que era un inmigrante, creo que israelí, y él estuvo dando clases de piano, y él era mi primer profesor, Cherny, Hannon, y todo el piano era una cosa aburrida. Y un día me dijo... ¿tú quieres tocar algo propio? Y sí, porque yo ya empecé a tocar algo propio, y ahí el tipo me dijo, bueno, con esto es mi última clase. Te doy libertad porque tú tienes que hacer música. Y bueno, mamá estaba diciendo que se va el profesor, ¿qué le hice? Y él le dijo a mamá, no hace falta. Este chico ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y eso hiciste? Hice. ¿Por tu cuenta o sea, cómo hacías? Piano. El piano es la base, es la columna vertebral de casi todos los temas y también del último CD, porque realmente en los 19 temas, 18 tienen piano. Sí, increíble. Sí, de Yodi no se sabía mucho, vamos un poquito más atrás otra vez. De The Rabbits, mucho menos todavía, sí. La precuela de Yodi, que lo hiciste también con tu hermano Dirk y compañeros de colegio, tengo entendido. Claro, era un grupo de colegio donde nosotros actuábamos en algunas fiestas. No era nada importante porque hacíamos covers y teníamos 2 temas, pero que no trascendieron. Sacamos un EP que quedó también en casa y que hoy actualmente
yo entrando en internet veo que tiene unos precios irracionales de alto en venta, ¿no? Y, estamos hablando del EP Lo Más Nuevo. Exactamente. De 1969. Un año clave para el rock así a nivel global. Así salieron todos los mejores discos que hasta ahora se mencionan. Claro que sí. En pleno 2019 fueron lanzados este año. Estamos hablando también de... No sé, ahí salieron todos, en serio. Salió el festival Woodstock, estuvo también. Sí. ¿Y acá cómo era el panorama de la música en ese entonces? Y bueno, era, yo te digo, pobre en el sentido que cada disco era una joya. ¿Quién tenía disco? Nosotros teníamos alguien que se iba a Estados Unidos o solamente ya a Brasil o Argentina y traía los discos y nos intercambiamos. No es como actualmente que tenías que cuidar al disco porque si se rayaba estaba frito. No había todavía cassette, no había cinta, nada. Era solamente el famoso vinilo que uno tenía que cuidarlo y escucharlo. Y bueno, en ese entonces en Rabbits sonaba Led Zeppelin. En los comienzos, bueno, Stairway to Heaven, todo eso nos marcó muchísimo. ¿Y cómo era el panorama? No de cómo venía la música acá, sino de los músicos. ¿Tenés así algún... ¿Te llegaste a relacionar con otros músicos de aquel entonces? Así? ¿Nacionales? Sí. Nacionales, no. Yo creo que... Porque éramos ya medio ermitaños en el estudio, ratones del estudio yo me llamaba, y entonces nosotros entrábamos al estudio después de dejar Rabbits, porque el estudio era posterior, por supuesto, porque ese Rabbits grabamos en Guaraña, era una toma directa como ahora, así con un micrófono y todo el conjunto alrededor y cantábamos en un solo micrófono, y no había, si fallaba. ¿Y a qué se debe a ser reacio a quedarse en el estudio y no hacer presentaciones en vivo, por ejemplo? ¿No? ¿Hay algún justificativo para esto? La perfección. Simplemente, porque tú vas a escuchar ahí, es cierto, hay una salida de repente porque no teníamos los medios técnicos todavía suficientes, pero la perfección solamente se logra estando en el estudio y no salir del estudio y concentrarse. Y eso es lo que hicimos durante, vamos a decir, casi 20 años, donde fuimos productivos con Yodi, J, Yodi con I, pero en realidad se escucha en este último material porque estos son el pop espontáneo donde realmente eran los temas que rechazaba el sello Emi Odeón y también los otros decían que no iba porque primero eran inglés y no eran románticos. Acá no vas a encontrar ni un tema romántico. Lo tengo acá en mi mano, es pop espontáneo y es así para... Vos lo vendés así como un lado B, como una serie de rarezas, pero lo escuchás y es así. Cada uno de los temas te podría decir que podían haber sido hits en aquel entonces, si es que, no sé, si es que vivíamos en un mundo ideal, ponele. Volviendo un poco para atrás otra vez. ¿Cómo fue tu experiencia como músico con la dictadura de Stroessner? Bueno, sencillo. Nosotros como ya estábamos trabajando en el estudio a full, yo más bien era también un animal nocturno, entonces los temas que sacamos, por ejemplo, para Pops de Vanguardia, hay un tema que se llama Recuerdos de un amigo ruso, no tiene absolutamente nada que ver el tema, y mi papá me decía, ponerle Recuerdos de un amigo nomás, no le vaya a poner ruso, ni cubano, ni nada, pero... entonces uno es joven, calentón y puse Recuerdo de un amigo ruso. Eso fue suficiente para que ese disco no sonaba en ninguna radio. ¿Cómo es? ¿Llevabas el disco a una radio, ponerle? Sí. ¿Cómo era el procedimiento? Así? Claro, en ese entonces uno se iba a la radio y cuando estaba mirando vieron eso y dijeron no, eso no podemos poner. Y muchos devolvían el disco. Entonces, esos 300 LPs hoy actualmente hay todavía unos 100 aproximadamente porque el resto se destruyó con el tiempo, pero esos son, vamos a decir, es lo que este sello español Gerson encontró más bien por un amigo mío en Mar del Plata que se llama Eduardo Pietrusic, que está conocido como Bubbling Minds, alza videos, y él es, vamos a decir, que nos apoyó mucho también en este último material. ¿Y tenés una canción así que te recuerda a este periodo de adolescencia cuando recién empezabas con The Rabbits, por ejemplo?
The Rabbits no, porque realmente eran covers. Ahí no me recuerdo nada. Pero sí, tengo en Pops de Vanguardia un tema preferido que entró como en el bonus track, que es Hombre Rico, Hombre Pobre. Ese tema tiene una base tipo lírica, tipo John Lennon. Ese señor de los Beatles para mí era el máximo. Para mí. Cada uno dice el Macra, o el otro dice Ringo, o Harrison, pero yo era John Lennoneísta, más bien. Escuchemos. ¿De dónde vino la idea de montarse un estudio propio para grabar Pops de Vanguardia? Y sencillo, porque teníamos dos grabadoras, después apareció una tercera, y que eran unos Grundig de una pista. Uno era un Telefunken, dos Grundig, así que marcas conocidas de antes. Sí. Y con eso ahí empezamos a grabar Pops de Vanguardia, haciendo el famoso de una pista a la otra, el famoso ping-pong que se le llamaba antes. Hoy existen miles de tracks. Antes había un solo track y con eso lo hicimos. ¿Y cómo aprendiste esas técnicas de estudio que se pueden escuchar en ese disco en particular? Un poquito también autodidacta, porque estábamos probando. Tengo todavía cintas muy antiguas que datan del 67, cuando tenía 15 años. Entonces ahí me daba cuenta de las pruebas que hacía. Pero realmente Pops de Vanguardia yo lo hice antes de conocerlo a
Karl-Heinz Stockhausen en Alemania, enseñaba música en Essen, en el Folkwang de Essen, en el cual daba clases y yo me inscribí y eran clases gratuitas. Y bueno, yo quería conocerlo particularmente a este famoso que tenía realmente en la mano las locuras de la música moderna. Entonces me acerco después de terminar la clase y le digo: señor Stockhausen, estoy maravillado con lo que usted enseña. Yo vine exclusivamente de Paraguay para conocerlo, bola. Pero sí, el tipo se entusiasmó conmigo, se hizo amigo y me llevó a su estudio, donde él me mostraba y podía ser como un aprendiz durante 3 meses. Y ahí aprendí un montón. Distorsión, flanger, chorus, que en ese entonces eran sonidos que hoy actualmente tú tienes en cualquier computadora. Sí. Eso se hacía, él mismo ideaba las cosas. Bueno, él lanzó varios discos muy complejos porque él usaba mucho cacofonía. Sí. Estaba microfonía 1, microfonía 2, que él me dijo: yo apenas vendo 500 LPs, eso es todo porque no tengo mucho público, pero casi los grandes músicos que han pasado después han pasado por sus manos. Sí. Porque han tomado esas ideas de la distorsión, del fuzz, del wah-wah. Él tenía todo ya eso. No le llamaba wah-wah, pero él hacía. Sí. Para quienes no saben, Karl-Heinz Stockhausen, el que estaba mencionando Jorn, es un músico pionero de la música experimental, la música aleatoria. Así mismo. Y de la música electrónica inclusive. Es así. Le preguntaba si los Kraftwerk o cualquier banda alemana... Sí, todos pasaron por sus manos. Neo, ya sea Khan, todos ellos son así como los hijos no reconocidos de Stockhausen. Emerson Lake Palmer también, por ejemplo. Sí. Él lo nombraba, me decían, ellos pasaron, eran sus estudiantes, imagínate. Qué loco. Y hay algo que me llama la atención en este revival así de Yodi, desde el 2016, 2017 más fuerte se hizo, con todo este tema de la reedición y ahora con pop espontáneo. Vemos que vos sos la cara del proyecto a la hora de darle entrevistas y todo eso, y me es inevitable preguntar por la otra mitad de Yodi. ¿Qué se hizo de tu hermano Dirk? Bueno, mi hermano Dirk ya le invité varias veces, pero no quiere participar, entonces yo respeto su decisión. Y yo sigo, y lo sigo nombrando en todo, porque al final éramos 2, y en todos lados él figura. Así que si él no quiere, yo lo respeto. Pero está todo bien, o sea, él estaba de acuerdo con esto, con la reedición de los materiales y todo eso. Bueno, al final yo soy el dueño de los temas. ¿Okay? Por este lado. Ok. Y, a ver, ¿recordás un artista que hayas descubierto de vuelta a Alemania, nos vamos a Colonia otra vez? Un tema que hayas descubierto y empezado a escuchar en esos días que estuviste por ahí. Bueno, tema no, pero conjunto te puedo nombrar, porque tuve la suerte, también estando en Colonia, sí. Hay un estudio de Dieter Dierks, el productor, y tuvo una invitación, un amigo me dijo: ¿no querés venir? Pues están grabando un conjunto alemán. Sí, le digo, voy a ir. ¿Quiénes son? Scorpions. Wow. Yo no le conocía nada. Bueno, era el primer LP que grabaron y ahí me quedé loco. Estuve sirviéndole agua, cerveza a los muchachos. Yo eso me recuerdo porque me quedé durante toda la noche y ellos grabaron 2 temas en esa noche y era del primer LP que estaban ahí. Así que eso fue para mí una sacudida de cerebro, como se dice. ¿Conociste a los Scorpions así? No eran nada. Nada, empezando ellos. Pero ya eran locos. Eran una cosa que era algo que salía de vamos a decir, de nuevos movimientos, porque viste que estaban todos los grandes. Estaba Cream, ya estaba Eric Clapton haciendo sus propias versiones. Bueno, entonces ahí había un movimiento muy fuerte en esa época. Escuchemos a Scorpions.
Imagine I'm in heaven, but it is a hell. Sun is drying off my brain, but smile's connections are my pain. I'm going mad, I'm going mad, I'm going mad. ¿Quién es Jörn Wenger fuera de la música? Bueno, tuve que dejar más o menos la música porque ya estuve estudiando química en ese entonces y bueno, y tuve que dejarlo y meterme como químico. Y empecé a trabajar en investigaciones. Estoy en el tema de medio ambiente, que es mi pasión también. Cómo podemos mejorar el medio ambiente, cómo lo podemos limpiar de las puerquesas que dejan los humanos, el plástico, las cubiertas. Hay océanos llenos de porquería. Bueno, sí, uno googlea tu nombre y te vas a encontrar unos cuantos artículos de noticias en los que sí, de verdad, estás como muy comprometido con el tema del medio ambiente. Y bueno, entonces de eso estoy y tengo también una patente sobre esto. Así que me metí a full por pasión, así como es la música. Y ahora como viejo, como abuelo, feliz abuelo, yo puedo decirte que la música es otra vez mi nueva pasión en el cual yo estoy reviviendo y también metiéndolo duro con mucha gente joven, muchos conjuntos nuevos, nacionales, que estoy muy impresionado. Y con eso estamos ideando cosas que van a salir dentro de poco. Decís que si Pops de Vanguardia lo hubiese pegado en su momento, estarías haciendo lo que haces ahora. Por supuesto, porque la música es muy importante, pero yo ahora, ya de esta edad, yo puedo dedicarme otra vez a la música, pero ya cuando uno es músico, vamos a decir, un 90% triunfa y puede lograr tener un éxito para decir yo no hago más nada, pero en realidad es muy difícil para ser músico. O sea, te hubieses quedado igual no hubieses cambiado nada. No, yo no hubiera cambiado. Eso iba a quedar igual. Yo iba a seguir, bueno, al final seguí música, siempre estuvimos produciendo. Produje un americano, un cantante americano en el 88, que no fue éxito, pero los temas son todos míos. Era Steven Gross. Pero así tengo varias producciones que están ocultas todavía. Soy para rato todavía. Sí, no se van a cansar de mí. Voy a ser un poco pesado con esto. Dale. ¿Existe alguna mínima posibilidad, aunque sea mínima, así, ínfima, de que vuelvas a tocar en vivo estas canciones? Jamás toqué en vivo y no lo voy a hacer. Así te contesto rápidamente. Ya tuve propuestas actuales
Y dije que no, propuestas de productores locales, y dije que no me interesa. Sigo con la misma fórmula que tuve antes, que nunca me defraudó: hacer buen sonido y trabajar hasta la perfección última que se pueda conseguir. Y eso voy a seguir haciendo. Y de la actualidad, de la música de ahora, acá, que se está haciendo ahora mismo en Paraguay, ¿hay algo que te llama la atención? ¿Algo que estuviste escuchando, por ejemplo, acá últimamente? Por supuesto. Está, vamos a decir, en casi todas las mentes juveniles, el X, Sí. el nuevo 60, está Pet City, Freaky Chumps, que es el último que lanzaron ahora, que grabaron en Estados Unidos. Sí. Y son temas muy, vamos a decir, clásicos ya, vamos a decir, de que están sonando en todas las plataformas también. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorn. Esto fue el soundtrack de mi vida. Este fue Jorn Wenger. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.